Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la serie Escuela Saludable. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Fernanda, y me da mucho gusto que nos acompañen hoy, que hablaremos de un problema que nos tiene a todos muy preocupados, y es el incremento de las adicciones entre los adolescentes y sobre las medidas que podemos impulsar desde la escuela, pues para prevenirlas. Sí, hombre, para darnos una idea de la magnitud del asunto, basta con revisar algunas cifras ilustrativas que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, alarmante, ¿eh? Por ejemplo, en el ámbito nacional, en la población de entre 12 y 65 años de edad, se encontró que 35.6%, cerca de 27 millones de mexicanos habían probado el cigarrillo. Cuando se compara por grupo de edad, 14.9% son adolescentes los que responden haber fumado alguna vez en su vida. Y fíjate, en cuanto a la edad promedio del consumo de tabaco por primera vez, la encuesta arrojó que para los jóvenes fue alrededor de ¿cuántos años crees? ¿Cuántos? 13 años. Sí. Muy jóvenes. ¿No? Y hay unos que hasta bajarían la media, de tan Sí. chiquitos que son, pero bueno. De ese total de jóvenes encuestados, 68.6% dijo haber iniciado el consumo por curiosidad, mientras que 24.1% empezó a fumar pues, por influencia de familiares, amigos, compañeros, todos ellos fumadores. Que siempre pasa, no, mira, pruébalo, no pasa nada, Es mira. tremendo. Y pues bueno, es tremendo. Y bueno, para rematar, los adolescentes fumadores tienen más riesgo de iniciarse en el consumo de otras drogas, porque empiezan con el tabaco Claro. muy jóvenes y luego... Claro, ¿Y luego dónde? mi querido Jesús, el cariño y protección de los padres, ese es el principal camino para la prevención. Claro, sumado a la atención y monitoreo que los maestros puedan dar a los jóvenes desde la escuela y a las acciones que la comunidad escolar pueda realizar. Luego están ahí las personas que les acercan la droga junto a las vendimias el monitoreo afuera. de los maestros sí es muy importante porque Sí. al fin y al cabo ellos los están viendo día a día con día y Y a pueden ver ir qué viendo, cambian ¿no? en su comportamiento. Fíjate, por ejemplo, la coordinación de los consejos escolares de participación ciudadana con otros órganos de gobierno municipal o delegacional es muy bueno para vigilar y controlar el narcomenudeo y así eliminar la disponibilidad de drogas en el entorno escolar, Fernanda. Sí, porque es un hecho, que las tentaciones y oportunidades para que los adolescentes se inicien en el consumo de drogas están constantemente presentes. Muy Sí. cerquita. Por eso, otra forma importante de prevención está en el trabajo de información de los maestros, ahí desde el salón de clases. Por ejemplo, estableciendo dinámicas en las que el mismo joven analice y perciba el riesgo de consumo, pues especialmente de manera experimental, porque igualmente empieza haciendo, Dicen, a ver, uno vamos no a es ver qué ninguno. pasa, y ¡pum! Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué Y es? demostrado está que pues, hay un gen que es el que te hace ser más proclive claro. a volverte un fuerte consumidor y quedarte enganchado que a otros, porque tú dirás, bueno, es que algunos la probaron, no les pasó nada, pero ¿y tú qué sabes cómo eres tú? Más si tienes algún familiar que pues tenga alguna inclinación a fumar o a beber. Pero bueno, para ahondar más en el tema, que como ya vimos tiene muchísimas vertientes, seleccionamos este material que les va a ser de gran utilidad. Pues vamos a verlo, Fer. Veámoslo. Adelante. En la actualidad existen alrededor de 1.500 millones de personas en el planeta que experimentan algún padecimiento emocional, mental, de conducta o de adicción. En sentido estricto, una adicción es una necesidad apremiante, física y psicológica de una sustancia química. En años recientes, esta definición se ha ampliado para incluir cualquier conducta compulsiva como el exceso de ejercicio, el hábito de apostar, la ingesta excesiva de alimentos o los hurtos en tiendas. Frente a este panorama, ¿tiene usted alguna adicción? ¿Al trabajo, al juego, a la comida, al amor tal vez? ¿Qué les parece si juntos conocemos más sobre las adicciones y comprobamos si tenemos alguna? La adicción es una enfermedad que si no se trata a tiempo va en aumento. Son enfermedades muy graves que están atacando tanto a los jóvenes como a los adultos y tampoco se dan cuenta de las clases sociales. Una adicción es la necesidad, la dependencia a algo. Adquisición de un hábito. Las características o los síntomas pueden ser angustia,
ansiedad por no poderlos consumir, hasta depresión puede ser. El retraerse, el aislarse de su núcleo familiar, de amigos, su comportamiento cambia completamente. El ser compulsivo para realizar alguna acción. Drogadicción, alcoholismo, tabaquismo. Adicción al alcohol, adicción al tabaco, adicción a diferentes tipos de drogas. Pues creo que es el tabaquismo, el alcoholismo, la gula. Desintegración familiar, la falta de apoyo por parte de los padres y también nosotros como maestros, esa falta de apoyo, de observación más constante hacia los alumnos. Por sentido de pertenencia. Pueden ser problemas familiares, económicos, sociales, hasta culturales, educativos. Sí, está el grupo AA, a los familiares, el Al-Anon. Centros de integración juvenil pues dan prevención. Les van reduciendo la dosis, tengo entendido, más aparte les dan muchas vitaminas, los inyectan. Un tratamiento muy largo en el cual el adicto sufre mucho. No conozco ningún tratamiento para la adicción. Maestros, maestras, ¿qué les parece el tema que les hemos preparado el día de hoy? Interesante, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de las personas creemos que las adicciones se refieren sobre todo al exceso en el consumo de drogas. Sin embargo, las adicciones también se dan en otros aspectos de la vida. Hoy contamos con la presencia de médicos especialistas quienes nos van a hablar sobre este padecimiento que parece ligado a la llamada sociedad de consumo. Se trata de las adicciones y para hablarnos del tema se encuentran con nosotros la doctora Lourdes Amparo Ruiz Trejo, que es epidemióloga de la Clínica de Especialidades Churubusco del ISSSTE. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Y también está con nosotros la doctora Berta Boschetti Fentanes, psicóloga clínica de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez del ISSSTE. Gracias por acompañarnos para iniciar este programa. Gracias. A ver, dimos como varias ideas sobre lo que son las adicciones, pero ¿cómo se definiría una adicción actualmente, doctora? Bueno, una adicción es una relación patológica que establece un individuo con una sustancia, una actividad o una relación. Tiene como característica, le va a producir alteraciones fisiológicas y alteraciones psicológicas y conductuales. Y tiene como como mucha importancia el que se presenta una compulsión, o sea, una necesidad por consumirla y por adquirirla a cualquier forma. Otro aspecto también importante es que si se usa con frecuencia, se va a desarrollar una tolerancia, o sea que entre más se consume la droga, se necesita una mayor cantidad para obtener el mismo efecto. ¿Hay quien puede decir que consume las drogas, pero puede pasar mucho tiempo sin consumirlas y por lo tanto no es adicto? No, sí es adicto. O sea, si la consume, hay problemas. Sí, hay tres formas de consumirla. Una puede ser que la consuma a diario y en cantidades elevadas. Otra vez puede ser que tenga otro patrón de uso, como puede ser cada 8 días, o puede dejar hasta 4 o 5 meses sin usarla, pero cuando la usa en forma compulsiva. O sea, empieza a usarla y se va 2 o 3 días o hasta un mes usándola. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas de las adicciones? ¿Cuáles podremos apuntar, doctora, por favor? Bueno, las causas, empezando por la familia, la disponibilidad que se tiene perdón, de la sustancia, que el individuo haya ocio en el individuo también es una causa de la adicción. O sea, que tenga mucho tiempo sin hacer nada. Sí, puede ser una causa importante. El que haya una figura familiar importante para el individuo en el que ellos ven el consumo y la curiosidad los llega a ver o lo toman como un patrón de conducta aceptado dentro del grupo familiar. De la familia. Y también la aceptación por parte del grupo de la escuela y la pertenencia o bien la identificación con esa sustancia. ¿Podríamos decir que hay algunas adicciones sociales, entre comillas, doctora? Pudiera ser que sí. ¿Cómo? Porque el simple hecho de la pertenencia al grupo nos hace que tengamos la adicción que el grupo está teniendo esa es una adicción social. Como lo comentaban, también puede ser, por ejemplo, el conservar un estatus social, una figura, una imagen, también puede ser una parte de una adicción. Ahora, ¿cuáles serían las adicciones que con mayor frecuencia están enfrentando los jóvenes y los niños hoy en día, doctora?
Bueno, al uso y abuso de sustancias, ¿no? Tenemos que se ha incrementado el uso de cocaína. En un principio se usaba mucho la marihuana porque es de fácil acceso y es barata. Depende también de los grupos sociales. Los grupos más deprivados económicamente usan mucho los inhalantes, que tienen un efecto tremendo sobre el sistema nervioso, porque provocan daños irreversibles. Pero se ha incrementado el alcohol, que son drogas aceptadas, ¿no? Y el tabaco son las dos drogas que más aceptadas socialmente, ¿no? Pero de las que son estigmatizadas, el uso de la cocaína los últimos años se ha incrementado y eso es una situación muy preocupante. ¿De qué manera llega a transformar esto la vida de los adolescentes, a modificar la vida de los niños y los adolescentes? Bueno, primero les hace un daño, ¿no? Físico, claro, a su organismo, porque actúa sobre las células del sistema nervioso y va a provocar alteraciones en la cognición, en el pensamiento y desarrollan también conductas socialmente inadecuadas por el grupo con el que se juntan. Pueden llegar a robar, a asaltar con tal de obtener la sustancia y entonces entran en una subcultura de la droga. Pero también se limitan las oportunidades vocacionales y de desarrollo, porque son niños que ya no siguen estudiando, que no se siguen preparando y que el día de mañana no van a tener una oportunidad de trabajar como debiera ser. Entonces sí, estamos ante una enfermedad que trastoca totalmente la vida de quien está inmerso en las adicciones, que no solamente son las drogas en estos casos, que son las más visibles, pues, sino además un comportamiento compulsivo importante. Bueno, pues maestros, maestras, ya ven que estamos abriendo este programa sobre las adicciones. Nos interesa muchísimo que los maestros y las maestras tengan esta información, que veamos un poco más hasta a nuestro alrededor, no solo los niños y los adolescentes, sino algunos adultos que están alrededor, qué tipo de adicción están sufriendo y cómo podemos ayudar. Los factores que originan una adicción son diversos. En los estudios que se han efectuado sobre la enfermedad, se habla de factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Sin embargo, la adicción es una enfermedad primaria constituida por un conjunto de signos y síntomas característicos. El primer indicador de la presencia de la enfermedad es la existencia de un objeto de deseo. Puede tratarse de una sustancia, una actividad o una relación que provoque ideas obsesivas y que deriven en comportamientos compulsivos. El segundo indicador es una preocupación que llega a convertirse en una obsesión por el objeto de deseo. Un tercer indicador son los comportamientos guiados, es decir, existen en el enfermo una compulsión por reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que provoca el comportamiento adictivo. La falta de control sobre los pensamientos, sentimientos, ideas o comportamientos cuando aparece la cosa deseada es otro indicador importante de la enfermedad. La dependencia es la clave y la característica central de la adicción. En la dependencia, solo ese objeto de deseo puede satisfacer al adicto. Vamos por partes. ¿Cómo se diagnostica una adicción? ¿Cómo se puede detectar las adicciones en un adolescente escolar? ¿Cómo podemos darnos cuenta si somos maestros o maestras que estamos teniendo un grupo? ¿Cómo detecto al que está consumiendo algo? Bueno, primero el niño va a empezar a tener conductas de retracción. El niño se va a retraer del grupo. O sea, no va a estar con todos. No va a estar con todos. Puede ser que pueda manifestarse también en una conducta agresiva en un momento dado, cuando le mencionan algo al respecto de si está consumiendo alguna droga. El niño tiene un rendimiento escolar bajo, está teniendo problemas con los demás compañeros, con los padres, con los maestros, y eso es lo que nos puede dar pauta a pensar que el niño está teniendo... ¿Cómo es una conducta desafiante? Es una conducta desadaptativa. Desadaptativa. Porque hay niños tímidos que no forzosamente están consumiendo nada, ¿no? Exactamente. Pero así lo podemos ver entonces, alguien que se está aislando del grupo en general. Sí. Hay quienes se preguntan si una manía puede ser un antecedente de una adicción. Bueno, este es un trastorno psiquiátrico, tiene otro encuadre totalmente diferente. La droga produce un estado de euforia al principio y puede llegar a desarrollar hasta una manía, en el caso más grave,
y llegar hasta el estupor y la muerte, ¿no? Por supuesto, a un estado de coma, muchas cosas. ¿Qué es un antecedente de una adicción? ¿Qué podemos decir? Bueno, este puede ir hacia las adicciones. Bueno, hay antecedentes orgánicos, hay antecedentes psicológicos y antecedentes sociales. Un antecedente orgánico es que las personas que muestran predisposición al uso de las drogas no producen los neurotransmisores y las neurohormonas necesarias. Todos producimos estas sustancias que nos proporcionan sensaciones de bienestar, nos permiten tolerar el dolor y tener relajamiento. Estas personas no las producen en la misma cantidad y entonces buscan con la droga compensar este faltante por los efectos de la droga. ¿Y socialmente, por ejemplo? Socialmente, primero existe la curiosidad, luego la presión del grupo, luego pueden haber factores económicos, puede haber falta de alternativas vocacionales o laborales, pueden haber aspectos familiares, disfunciones, divorcios, mala relación con los padres, y también puede haber la forma como se da el uso de la droga, incluye mucho cómo se juntan para usar la droga, se hace una subcultura, un grupo de iguales donde él es aceptado y no es criticado como es en su casa o en la escuela. ¿Y cómo lo tratan? ¿Qué terapias hay para ellos? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Son varios los pasos que se tienen que seguir. Primero hay que identificar qué tipo de droga usa, en qué cantidad, en qué momento, bajo qué circunstancia y con qué grupo social y en qué ambiente la consume. En segundo lugar, se tiene que usar métodos terapéuticos, se tiene que hacer una evaluación psicológica, someterlo a terapia individual, a terapia familiar, pero además tendrá que tener una medicación adecuada e ir a grupos de autoayuda. O sea, son varios enfoques. Son varios. ¿Qué tipo de especialista se debe consultar? ¿O son varios quienes deben ver a un enfermo? Tiene que ser el grupo multidisciplinario. Tiene que participar el psicólogo, tiene que participar el médico. Regularmente también participa la trabajadora social en estos grupos, donde cada uno tiene una participación. O sea, cada uno cumple con una misión específica. Cumple con una misión específica. El psicólogo, por supuesto, verá la parte psicológica de la adicción, el médico, todos los efectos orgánicos que ha tenido la sustancia sobre el individuo, y la trabajadora social principalmente sobre la familia. Eso es bien importante porque sin este grupo no hay una real rehabilitación del individuo. Bien, pues yo les recuerdo a nuestros amigos, ¿quiere agregar algo, doctora? Bueno, el papel de la familia es muy importante, ¿no? Desde el enfoque estructural y dinámico, todos interactúan entre sí. Entonces, hay una tendencia a culpar al adicto y a convertirlo en el chivo expiatorio. O sea, muchas veces el síntoma del adicto cubre la patología familiar. Existe otro problema abajo que no se ha abierto. Y entonces él hace esto como para llamar la atención de la familia y no se vea el otro problema. La adicción es una enfermedad tratable y la recuperación es posible. La recuperación es un proceso mediante el cual la persona adicta interrumpe el proceso de deterioro progresivo típico de este desorden y comienza un restablecimiento constante en las áreas de vida afectadas. El proceso por el cual un adicto pasa de la etapa de consumo a la recuperación es un proceso dinámico que atraviesa por diversos momentos. Se han desarrollado diferentes modelos de tratamiento orientados a ofrecer la posibilidad de recuperación a las personas afectadas por la adicción. Los planes de tratamiento pueden contener varias estrategias o herramientas de intervención, entre las que podemos mencionar el tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento farmacológico y los grupos de ayuda. La abstinencia es el primer paso para la recuperación, que además debe acompañarse de cambios en hábitos y costumbres orientados a promover una mejor calidad de vida. Para una adecuada recuperación, es necesario eliminar aquellas conductas nocivas que han sido aprendidas a lo largo de la carrera adictiva. También es importante desarrollar nuevas conductas, actitudes y habilidades de vida que aseguren una recuperación sostenida. Como resultado de una recuperación satisfactoria, las personas adoptan estilos de vida sanos y un nuevo sentido de vida, así como una mejoría en su forma de relacionarse y desarrollarse personal y profesionalmente. Pues estamos llegando al final de nuestro programa, pero esto es algo que desde luego tenemos que investigar muchísimo, muchísimo más. ¿Por qué? Porque las adicciones están a nuestro alrededor
y la verdad es que podemos hacer mucho, mucho más. El papel de la familia es muy, muy importante, pero la escuela es la comunidad que sigue de la familia y desde luego también tenemos ahí una parte importante de responsabilidad para poder ayudar. Nos llaman desde Guadalajara Marco Antonio Castellano Molina y nos dice que qué folleto podemos proporcionar. La información es abundante, si puede ir a las diferentes librerías, hay muchísima información. Hay de hecho en Guadalajara muchos grupos de autoayuda y muchos grupos que están sobre todo supervisando lo que es la recuperación de los enfermos, así que puede acudir ahí y desde luego, bueno, nos ha dejado su teléfono. Le haremos llegar también información a Marco Antonio Castellano Molina. ¿Qué papel juega la familia, doctor? Usted decía, la familia es muy importante, tiene que entrar en un proceso también de terapia, pero ¿qué papel juega? Bueno, mire, la familia proporciona la salud, pero también proporciona la enfermedad. Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Es muy importante el papel que se le asigna al adicto dentro de la familia. Cuando ya hay una adicción, la familia debe tratar de apoyarlo en todo lo que pueda, no recriminarlo, no castigarlo, porque eso es incrementar la adicción, ¿no? El adicto necesita de mucho apoyo, pero los padres también tienen que aprender a hacerlo, entonces ellos también tienen que entrar al tratamiento. Porque no es decir sí incondicionalmente. No, ellos tienen que poner un esquema en el que se establezcan ciertas reglas y ciertos acuerdos. La primera regla es que no va a volver a usar la droga. En segundo lugar, que se va a someter a un tratamiento. Tercer lugar, que no va a tratar de buscar la sustancia ni va a contar mentiras. Todo esto es muy difícil de hacer en un adicto, pero se tienen que hacer actividades que fomenten la convivencia y que hagan que el adicto adquiera responsabilidad sobre su conducta, que adquiera un control interno, que el control no sea externo, sino interno, y que tenga responsabilidad sobre sus actos. En el caso de, pues no sé, quizás un adulto, doctora, es un poco más fácil como verlo del medio, pero en el caso del adolescente, que el medio es en muchas ocasiones la vida casi prácticamente el 80% de la vida del adolescente, ¿cómo hacer para que el medio no impacte? Es una pregunta bastante difícil porque el medio prácticamente es el que forma al adolescente. Ellos están en busca de amigos permanentemente, la vida es hacia afuera, esa es parte de la adolescencia. Pero controlar el ambiente externo es difícil, por eso lo que comentaba la doctora, el ambiente familiar es el que también debe moderar la parte externa del desarrollo del adolescente. La vigilancia, dónde están, con quién se juntan, qué es lo que hacen, cuáles son las costumbres, cuál es lo que van adquiriendo, cuál es el aprendizaje que van teniendo. La vigilancia es muy importante para que no nada más el individuo pueda estar desarrollándose en un ambiente aparentemente externo, sino bajo la vigilancia de la familia. Ahora, ¿dónde se puede encontrar ayuda? Alguien que tenga un problema de adicción, ¿a dónde deben acudir? Bueno, para sustancias que no sean alcohol y tabaco, en los grupos en los centros de integración juvenil, que son los que principalmente tienen este trabajo, tienen la mayor experiencia, tienen grupos multidisciplinarios muy excelentes, donde ellos pueden llegar y no solamente tratan al adicto, tratan a la familia que es lo más importante. En el caso de los alcohólicos tenemos a los grupos alcohólicos anónimos y en el caso de tabaquismo, el instituto, en el caso del ISSSTE tenemos las clínicas contra el tabaquismo, en el que nosotros damos una terapia que se llama cognitivo-conductual, es la que está más aceptada por la Organización Mundial de la Salud, en la que nosotros ayudamos al individuo a desaprender conductas ya aprendidas. En el caso de los adolescentes, podemos ayudarlos a abandonar el tabaquismo, pero no con medicamentos, que es a diferencia del adulto. En el adulto no podemos, damos tratamiento médico, pero en el adolescente no podemos dar sustancias que sustituyan a lo que están consumiendo. Sin embargo, pueden acudir la parte psicológica de estas clínicas, les apoyan mucho, les ayudan y salen adelante, dejan la adicción al tabaco, que a la larga es un problema de salud muy importante. Claro. ¿Qué lugar ocupan las adicciones en los problemas de salud pública que tenemos en nuestro país? ¿Alguna de ustedes me puede decir? Pues dentro de las principales causas de morbilidad todavía no, pero empieza a repuntar ya como factor de riesgo importante para el desarrollo de otras enfermedades, no tanto como enfermedad, sino como factor para el desarrollo de otras enfermedades, sí. Bueno, y no hay que olvidar que el alcohol y las drogas están relacionadas con la mayor parte de casos de violencia y de accidentes automovilísticos. Y suicidio. En el adolescente sobre todo. Suicidio. Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las recaídas? Tenemos un poquito más de tiempo, así es que
¿Qué pasa con las recaídas? La regla era que no tomabas, bueno, no buscabas la sustancia y no la ibas a volver a consumir, pero ya ocurrió. Bueno, entonces se pone un castigo para que él pueda corregir esa conducta, entendiendo el castigo como algo que se le contiene dentro de la casa, ¿no? Por ejemplo, se le pone a dormir en la sala, se le pone a dormir, ese es el castigo, ¿no? No se le echa a la calle. A un adolescente nunca se le debe sacar a la calle. Se le debe tratar de mantener dentro de la casa. Ahora, todo esto tiene que ser en conjunto con el grupo multidisciplinario que está atendiendo el caso. ¿No es así? Sí, tiene que ser, porque mire, la trabajadora social nos ayuda porque son nuestros brazos y nuestros ojos a la comunidad. Ellas pueden ir, visitar la casa, ver en qué condiciones está la familia, y nosotros trabajamos dentro del consultorio. Vemos todos los aspectos de personalidad y de relaciones familiares. Muchas gracias por haber estado con nosotras, doctoras. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias. Se despide Lilia Silvia Hernández. Pues esperamos que esta interesante producción los oriente para encontrar vías para la prevención de adicciones. El uso de drogas daña de varias maneras la salud física y mental, además de la integridad de las personas que las consumen. Y se sabe que esa práctica está relacionada con fenómenos que últimamente han crecido, como la violencia y la desintegración familiar. Todo esto sumado al cada vez más fácil acceso del narcomenudeo al entorno de los jóvenes, las tácticas para inducirlos en el consumo y la vulnerabilidad en que se encuentran los menores para ceder ante la invitación a experimentar, hace necesarias la intervención corresponsable de la familia, la escuela y la comunidad para combatir y prevenir la expansión de este fenómeno y, bueno, gran problema. Sí, porque va creciendo, es como una bolita que se hace una gran avalancha de nieve. Pero mire, mucho se ha estado haciendo para informar, para detectar, dar seguimiento a casos, por lo que la sensibilización hacia los jóvenes para adoptar un estilo de vida saludable es una de las armas más efectivas. Fernanda, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigos, y este esfuerzo tiene como fin llevarles orientación útil para fomentar un estilo de vida sano y libre de adicciones entre los alumnos de educación básica. Los invitamos a que nos acompañen en nuestros siguientes programas, en donde pues tendremos más información para hacer que nuestra escuela sea una escuela saludable. Porque la educación por tu salud es tarea de todos. Hasta la próxima. Adiós. De drogas en el entorno escolar, Fernanda. Sí, porque es un hecho, que las tentaciones y oportunidades para que los adolescentes se inicien en el consumo de drogas están constantemente presentes. Sí. Por eso, otra forma importante de prevención está en el trabajo de información de los maestros ahí desde el salón de clases. Por ejemplo, estableciendo dinámicas en las que el mismo joven analice y perciba el riesgo de consumo, pues especialmente de manera experimental, porque igualmente empieza haciendo, vamos a ver qué pasa, y ¡pum! Pero ¿sabes cuál es el problema? Y demostrado está que pues hay un gen que es el que te hace ser más proclive a volverte un fuerte consumidor y quedarte enganchado que a otros, porque tú dirás, bueno, es que algunos la probaron, no les pasó nada, pero ¿y tú qué sabes cómo eres tú? Más si tienes algún familiar que pues tenga alguna inclinación a fumar o a beber. Pero bueno, para ahondar más en el tema, que como ya vimos tiene muchísimas vertientes, seleccionamos este material que les va a ser de grandes amigos, compañeros, todos ellos fumadores. Que siempre pasa, no, mira, pruébalo, no pasa nada, es mira. Tremendo. Y pues bueno, es tremendo. Y bueno, para rematar, los adolescentes fumadores
tienen más riesgo de iniciarse en el consumo de otras drogas, porque empiezan con el tabaco muy jóvenes y luego... Claro, ¿y luego dónde? Mi querido Jesús, el cariño y protección de los padres, ese es el principal camino para la prevención. Claro, sumado a la atención y monitoreo que los maestros puedan dar a los jóvenes desde la escuela y a las acciones que la comunidad escolar pueda realizar. Luego están ahí las personas que les acercan la droga junto a las vendimias. El monitoreo afuera de los maestros sí es muy importante porque al fin y al cabo ellos los están viendo día a día con día y a ver pueden ir qué viendo, cambian ¿no? en su comportamiento. Fíjate, por ejemplo, la coordinación de los consejos escolares de participación ciudadana con otros órganos de gobierno municipal o delegacional es muy bueno para vigilar y controlar el narcomenudeo y así eliminar la disponibilidad. Utilidad. Pues vamos a verlo, Fer. Veámoslo. Adelante. En la actualidad existen alrededor de 1.500 millones de personas en el planeta que experimentan algún padecimiento emocional, mental, de conducta o de adicción. En sentido estricto, una adicción es una necesidad apremiante física y psicológica de una sustancia química. En años recientes, esta definición se ha ampliado para incluir cualquier conducta compulsiva como el exceso de ejercicio, el hábito de apostar, la ingesta excesiva de alimentos o los hurtos en tiendas. Frente a este panorama, ¿tiene usted alguna adicción? ¿Al trabajo, al juego, a la comida, al amor tal vez? ¿Qué les parece si juntos conocemos más sobre las adicciones y comprobamos si tenemos alguna? La adicción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de la serie Escuela Saludable. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, Fernanda, y me da mucho gusto que nos acompañen hoy, que hablaremos de un problema que nos tiene a todos muy preocupados, y es el incremento de las adicciones entre los adolescentes y sobre las medidas que podemos impulsar desde la escuela, pues para prevenirlas. Sí, hombre, para darnos una idea de la magnitud del asunto, basta con revisar algunas cifras ilustrativas que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, alarmante, ¿eh? Por ejemplo, en el ámbito nacional, en la población de entre 12 y 65 años de edad, se encontró que 35.6%, cerca de 27 millones de mexicanos habían probado el cigarrillo. Cuando se compara por grupo de edad, 14.9% son adolescentes los que responden haber fumado alguna vez en su vida. Y fíjate, en cuanto a la edad promedio del consumo de tabaco por primera vez, la encuesta arrojó que para los jóvenes fue alrededor de ¿cuántos años crees? ¿Cuántos? 13 años. Sí. Muy jóvenes. ¿No? Y hay unos que hasta bajarían la media, de tan chiquitos que son, pero bueno. De ese total de jóvenes encuestados, 68.6% dijo haber iniciado el consumo por curiosidad, mientras que 24.1% empezó a fumar por influencia de familiares.